Tlactihuanitzitziltin, axan cuale, ximocatitican tomatehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Ocle, nuestro protagonista, va a bañarse al río. Maltía itiquinhueyatl. El baño en el río. Diálogo. Oxle, 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 Campantica, Nan, naltía, Campa, nan itiquinhueyatl. Mayetiacan, Topanyuteotlaquish, Sanischia, sanotlaquis, Chimuline. amo nicnestia notzozoma. Hoy Oxle se está bañando en el río. Sus amigos lo buscan para irse, pues pronto anochecerá. Cuando Oxle quiere salir del río, se da cuenta que no está su ropa. Naltía. Me baño. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifique el verbo reflexivo. Naltía. Repetición. Oxle, 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 Campantica, Nan, naltía, Campa, nan itiquinhueyatl. Mayetiacan, Topanyuteotlaquish, Sanischia, sanotlaquis, Chimuline. amo nicnestia notzozoma. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo reflexivo? Naltía. Me baño. Gramática. En náhuatl existen tres tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, como los intransitivos, solo tienen un participante. Esto quiere decir que son de valencia 1, pero en los reflexivos la acción recae en el mismo sujeto. Timotlalía, tú te sientas. Nota curiosa. Los mexicas tenían un ingenioso sistema de acueductos que nacían a los pies del cerro Chapulli, hoy conocido como Bosque de Chapultepec. Allí existían manantiales que surtían de agua a la Ciudad de México. Una parte de estos manantiales se les conoce como baños de Moctezuma. Se dice que diversos soberanos mexicas e incluso el emperador Maximiliano iban a bañarse a Chapultepec. Sin embargo, algunos historiadores afirman que eso es imposible, ya que el agua de estos manantiales debía mantenerse lo más limpia posible. ¿Y tú, has visitado los baños de Moctezuma en Chapultepec? Repaso. Repasemos una vez más el verbo reflexivo. Naltía. ¿Escuchaste con atención? Naltía. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Naltía. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir me baño en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.